La Voz de América presenta. Nuevo intento de la OTAN por restablecer el camino de la diplomacia mientras Rusia inicia ejercicios militares con Bielorrusia. La religión, una de las caras menos conocidas del conflicto entre Ucrania y Rusia. Además, aumenta la inflación en Estados Unidos y al presidente Biden le llueven las críticas. Y arrestan a 3 sospechosos durante la pesquisa por el asesinato de la periodista mexicana Lourdes Maldonado. Desde Washington comienzan las noticias. Bienvenidos. Un nuevo intento emprendió este jueves el secretario general de la OTAN para restablecer el camino de la diplomacia con Moscú. Mientras tanto, misiles antiaéreos rusos empezaron a operar en la frontera con Rusia como parte de una serie de simulacros militares que anunció Rusia junto a Bielorrusia. Celia Mendoza, ¿qué implicaciones podrían tener este tipo de operaciones en medio de este conflicto? Realmente aumenta la tensión y este es el mensaje que ha identificado la inteligencia estadounidense, la cual ha dicho durante las últimas horas que ha visto un incremento en el número de soldados rusos en la frontera entre Ucrania y Rusia y también la presencia militar en el Mar Negro que afecta directamente el transporte comercial. Mientras tanto, parte de esta preocupación se evidencia después de que esta mañana el general que dirige el Estado Conjunto Mayor de los Estados Unidos se comunicara con su contraparte en Bielorrusia. El número de fuerzas rusas está aumentando. El tiempo de advertencia para un posible ataque está disminuyendo. La OTAN no es una amenaza para Rusia, pero debemos estar preparados para lo peor, sin dejar de estar fuertemente comprometidos para encontrar una solución política. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, invitó a Rusia a retomar el diálogo, afirmando que están preparados para escuchar las preocupaciones de seguridad de Moscú. Stoltenberg emitió una invitación mientras las fuerzas militares rusas en Bielorrusia dieron inicio este jueves a 10 días de ejercicios militares conjuntos a gran escala en la frontera con Ucrania en tierra, mar y aire, lo que intensifica el temor de Occidente de una posible invasión. Si Rusia decide continuar su agresión contra Ucrania, hemos manifestado claramente, no solo nosotros, sino también países de toda Europa e incluso más allá de esa región, que habrá consecuencias enormes. El secretario de Estado Antony Blinken, quien insiste en una solución política a esta crisis, reiteró su advertencia a Moscú, pero el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ha criticado el mensaje de los líderes de Occidente. Los enfoques ideologizados, los ultimátums, las amenazas, las enseñanzas morales son caminos que no llevan a ninguna parte. La creciente tensión se refleja en la respuesta de la OTAN en el flanco oriental y la preocupación de líderes como el primer ministro inglés. Hoy, 10 de febrero de 2022, estamos al borde de un precipicio y las cosas están tan peligrosas como no lo habían estado en Europa desde hace mucho tiempo. Depende de Vladimir Putin retirarse ahora y reducir la escalada. Y mientras la retórica se hace cada vez más combativa, los esfuerzos diplomáticos continúan. Se espera que la próxima semana el canciller de Alemania, Olaf Scholz, visite Kiev, así como el Kremlin, algo que permitiría tener una idea más clara de lo que está pensando Vladimir Putin. Así es, Celia, y esta crisis no solo tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN. Las diferencias con Rusia tienen otros aspectos menos conocidos. Uno de ellos es la religión. Ricardo Marquina nos explica en el reporte que nos envía desde Moscú. Las campanas llaman a misa en la Catedral de San Vladimir, en Kiev. En un país bajo amenaza militar de Rusia, todas las esferas de la vida están marcadas por el conflicto con Moscú. También la vida espiritual. Esta es la catedral central de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana bajo la autoridad del patriarca Filaret, que en 2018 se separó del Patriarcado de Moscú, como resultado de la tensión generada por la anexión rusa de Crimea y la guerra en el este de Ucrania. Para el Patriarcado de Kiev, la Iglesia controlada por Moscú ejerce de quinta columna del Kremlin. Si decimos que el Patriarcado de Kiev de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana es la iglesia del pueblo ucraniano, es siempre con las palabras y las acciones que apoyan al pueblo ucraniano y la independencia ucraniana.
Pero la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, bajo el Patriarcado de Moscú, continúa siendo predominante en el país y cuenta con grandes centros históricos de la fe ortodoxa como el monasterio de las Cuevas de Kiev. Para sus representantes, la división creada en la Iglesia es artificial y niegan estar promoviendo los intereses del Kremlin en Ucrania. Todo este ruido informativo está dañando a nuestro país. Si somos auténticos patriotas, verdaderos, no fingidos, deberíamos ayudar a que la situación se tranquilice. Nosotros aquí apoyamos a nuestro gobierno y a nuestro presidente, que llaman a la calma. El conflicto armado es también un conflicto político, religioso y cultural. Una ruptura tanto física como espiritual entre Rusia y Ucrania que quizás sea definitiva. Ricardo Marquina, desde Kiev, Ucrania, para La Voz de América. Justamente las tensiones respecto a Ucrania tienen un gran impacto en el petróleo y en el mundo. El precio del crudo ha venido en alza desde hace varios meses y, como nos informa Laura Sepúlveda, no hay indicios de que la tendencia vaya a cambiar pronto. Según la Asociación Automovilística Estadounidense AAA, desde 2014 el precio de la gasolina no estaba tan alto y las causas del alza no parecen estabilizarse. Si bien lo atribuyen a la alta demanda de combustible para calefacción durante el invierno en curso, hay factores políticos como las tensiones entre Rusia y Ucrania que turban el panorama. Creo que los precios están altos y probablemente antes de Ucrania los suministros de gasolina en Europa ya eran bajos, por lo que ahora, viendo hacia adelante, le dio un poco más de margen a Rusia para decir, bien, vamos a ampliar estos límites porque realmente podemos apretar su suministro. Factor que, como señala el director de Wood Mackenzie, una consultora de recursos naturales, es una herramienta que Ucrania identifica como una ventaja en manos de los rusos. Todos entendemos que el gasoducto Nord Stream 2 es un arma en la guerra híbrida destinada a ser utilizada no solo contra Ucrania, sino también contra otros estados europeos. Lo que AAA dice preocupa que sea una posible reacción de Rusia ante sanciones de países de Occidente como Estados Unidos, lo que haría que el precio siga aumentando. Cuando vimos el petróleo a $90 a fines de 2000, todos entraron en pánico, pero ahora estamos en $90 y la gente dice, está bien, si sube a 100 bien, pero no queremos que suba a $150. Es un escenario diferente y definitivamente algo histórico. Un asunto que dice es tan incierto como los factores que lo fomentan, como lo es el asunto diplomático en el Oriente Europeo, la recuperación económica de la pandemia y la creciente inflación. Laura Sepúlveda, Voz de América. No cesan las críticas en Estados Unidos al gobierno del presidente Joe Biden debido al continuo incremento de la inflación que ya alcanzó el 7.5%, según el más reciente reporte de este jueves. La cifra es la más alta desde hace 40 años. Jorge Agobián nos tiene más detalles. Jorge, adelante. Yasmín, además de las duras críticas, el 69% de los estadounidenses desaprueba la estrategia para controlar la inflación de la administración Biden. Esto según una reciente encuesta de la cadena ABC e Ipsos. El mandatario dijo hoy desde un evento en Virginia que este sigue siendo una batalla en la que seguirá enfocado en los próximos meses. De diciembre a enero el aumento fue del 0,6%, la misma cifra reportada el periodo anterior. El alza ubica la inflación acumulada en 7.5%, el mayor registro desde hace 4 décadas. El presidente Joe Biden aseguró en un comunicado que si bien el informe de este jueves es elevado, los pronosticadores continúan proyectando una disminución sustancial de la inflación para fines de 2022. La idea también fue compartida por la subsecretaria de Comercio para el Desarrollo Económico, Alejandra Castillo, en entrevista con La Voz de América. La pandemia continúa impactando nuestras cadenas de suministro y nuestras cadenas de suministro es algo global, así que sé que no es la varita mágica que queremos todos, pero sí te puedo decir que hay muchísimo trabajo tras bastidores. El aumento sostenido de los precios al consumidor es una de las numerosas críticas que recibe la Casa Blanca por parte de líderes opositores. El estado de la economía y la inflación también son una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, de acuerdo con varias encuestas. Y el propio mandatario reconoció en enero la frustración colectiva. La escasez de suministros y una demanda creciente impulsada por los estímulos del gobierno para amortiguar los estragos de la pandemia son las principales causas del disparo inflacionario, concuerdan los expertos. El aumento continuo de la tasa pone en entredicho la recuperación sólida de la economía, que ha venido mostrando señales favorables desde que el país entró en recesión
hace casi 2 años. Pero mientras tanto, estamos viendo algunos indicadores económicos que son prometedores. Estamos viendo que la tasa de desempleo ha bajado a menos de un 4%, algo que no se anticipaba en casi 3 años. Pero por otro lado, el país experimenta una creciente pérdida de empleados, sobre todo en el sector de servicios. Y al mismo tiempo, también se reporta que los salarios han aumentado a niveles históricos, algo que según los expertos también contribuye o da combustible a la actual cifra de inflación en Estados Unidos. Yasmín, vuelvo contigo. Era Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Gracias, Jorge. Continúan las protestas de cientos de camioneros que tienen bloqueada una de las principales vías entre Canadá y Estados Unidos. José Pernalete nos reporta que ellos se oponen a las restricciones sanitarias por el COVID-19. Por cuarto día consecutivo se mantiene la protesta autodenominada Freedom Truck Convoy, ejecutada por camioneros en la frontera de Canadá y Estados Unidos. Esta manifestación en contra de medidas obligatorias de salud pública para los transportistas ha obligado a compañías fabricantes de automóviles a cerrar sus plantas por retrasos en la cadena de suministros de autopartes. En el puente fronterizo entre ambas naciones, los manifestantes insisten en mantener la paralización del tránsito vehicular. Queremos libertad de todos los mandatos y por eso estamos luchando. Somos canadienses y queremos ser canadienses libres. Expertos en comercio internacional temen que esta protesta sea apoyada por camioneros en Estados Unidos, impulsada por motivaciones políticas de tendencia conservadora. Incluso, tal vez pueda impactar en la celebración del Supertazón, juego final de la Liga Nacional de Fútbol Americano previsto para este domingo. Mientras tanto, las decisiones en algunos estados del país para aliviar la orden del porte de tapabocas han generado opiniones enfrentadas entre sus residentes, quienes apuestan por seguir adelante en la liberación o mantener las medidas. Siento que está bien si las personas están vacunadas y hay, ya sabes, algo de inmunidad en este momento. Creo que mientras estemos afuera, creo que está bien que no uses una mascarilla, pero creo que si estás adentro, debes seguir usando tu mascarilla. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hay preocupación en Nicaragua por el cierre de universidades privadas. Tendremos todos los detalles al regresar. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
3 personas fueron detenidas por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Vicente Calderón nos trae los detalles. La prensa no podrá entrar a los juzgados donde iniciará el proceso contra los detenidos por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el 23 de enero pasado en Tijuana. La Fiscalía de Baja California pidió audiencias privadas tras la captura de 3 presuntos involucrados por posesión de drogas. Hay la comisión de un delito flagrante y desde luego que al advertirse que se trata de personas que pudieran tener relación con este caso concreto, es que se actúe en consecuencia. Estas gráficas tomadas de las cámaras de vigilancia cercanas a la casa de la periodista ayudaron a la identificación de los involucrados. Aquí se observa el taxi donde se condujeron los perpetradores, que esto nos permitió identificar la trazabilidad. Autoridades estatales descartaron que el homicidio fuera consecuencia de su labor informativa. Los datos de prueba obtenidos hasta este momento indican que no se trata de una razón que tenga que ver con su actividad profesional. Jan Albert Hudson, del Comité para la Protección de Periodistas, una ONG internacional basada en Nueva York, dijo que cerrar las audiencias a la prensa puede ser problemático. La idea de tener un juicio abierto, una audiencia abierta, es permitir que la prensa llegue, que le llegue toda la información, todos los datos que hay hasta ahorita y que luego los periodistas hacen su labor. Los investigadores no han revelado el móvil del homicidio ni quién fue su autor intelectual. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. El gobierno de Daniel Ortega cerró 14 universidades privadas y 3 de ellas las convirtió en estatales. Exrectores de las casas de estudio denuncian que la decisión es grave porque viola la libertad de empresa y de cátedra. Donaldo Hernández nos informa. La Universidad Paulo Freire es una de las 14 universidades privadas cuyo cierre ordenó la Asamblea Nacional de Nicaragua, a petición del gobierno de Daniel Ortega. Su rector, Adrián Mesa, hace unos días llegó a Costa Rica para hacer la denuncia pública. La Universidad Paulo Freire denuncia internacionalmente esta brutal regresión de la universidad nicaragüense que senta un pésimo precedente para América Latina. Según el Parlamento controlado por el oficialismo y sus aliados, las casas de estudio no cumplieron con sus informes financieros al Ministerio de Gobernación. Algunos diputados oficialistas advierten del cierre de más universidades, como la Universidad Centroamericana, una de las que apoyó las protestas estudiantiles contra el gobierno. La UCA, que es un centro de terrorismo, aún actual, es un centro de promoción de violencia y de desinformación, no está al día con el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, líderes estudiantiles y exrectores de universidades privadas denuncian que el gobierno tiene otras intenciones. Tienen ese control sobre las universidades con el fin de intimidar tanto a los estudiantes como a los docentes para que no hablen, para que no emitan pronunciamientos y para que no se quejen de lo que está pasando. Este lunes, la Asamblea Nacional creó 3 universidades estatales, con la infraestructura de 6 universidades privadas que fueron cerradas la semana pasada. Donaldo Hernández, Voz de América. El 2022 se vislumbra como un año difícil para América Latina en materia económica. Esto pese a que el año pasado la economía había mostrado signos de recuperación tras el colapso por la pandemia. Néstor Aguilera nos explica. La pandemia por el COVID-19 le seguirá pasando factura a la economía de América Latina en 2022. Confluyen factores como la imposibilidad de aplicar adecuadas políticas fiscales, sociales, monetarias de salud y de vacunación en medio de un contexto de marcadas asimetrías frente a países desarrollados. Si bien se advierte un ambiente de incertidumbre por la evolución de la enfermedad y su efecto en los mercados, el doctor en economía Guillermo Sinisterra cree que se deben sumar factores políticos como las elecciones en Brasil y Colombia y las señales al mundo del presidente de Perú y el mandatario electo en Chile. Preocupa, digamos, la inconsistencia de algunos países dentro de la región que siguen jalando la región hacia abajo. Estamos hablando de países como Venezuela, estamos hablando de países como Argentina. Un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina advierte que el crecimiento en este año llegará a apenas 1/3 del registrado en 2021. Esto es un 2,1%, lo cual sería menos de la mitad del crecimiento del 5% previsto para la economía global. Es un fenómeno global de una desaceleración del crecimiento. Las economías van a crecer, pero menos.
Pero en el caso de América Latina es aún más profunda ese frenazo. La CEPAL prevé que la recuperación de América Latina aún tome tiempo y que la crisis golpee con más fuerza a los hogares con menos ingresos económicos. Además, se da en un momento muy crítico, ¿verdad? Donde están la mayoría de las personas, pues o muchos de los trabajadores están fuera del mercado de trabajo. América del Sur es la subregión que menos crecerá este año, apenas 1.4%. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El Departamento del Tesoro sancionó a 2 narcotraficantes vinculados a los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. El ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, considerado uno de los narcotraficantes más importantes del mundo, es señalado de transportar desde Guayaquil toneladas de cocaína provenientes del sur de Colombia hasta Ecuador con destino a México y Estados Unidos. También fue sancionado el mexicano Miguel Ángel Valdés Ruiz por colaborar directamente con Sánchez Farfán. Bien, y usted quédese, porque más adelante debate en Estados Unidos por supuesto racismo en la NFL. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Tras la reciente denuncia de un entrenador afrolatino por supuestas prácticas racistas a la hora de contratar a las minorías, en Estados Unidos surge un nuevo debate sobre la diversidad en la NFL. Anthony Belchi conversó con algunos analistas al respecto. Brian Flores entrenó al equipo de los Miami Dolphins durante los últimos 3 años. Ahora el técnico afrolatino ha demandado a la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, la NFL, y a otros 3 clubes alegando prácticas racistas de contratación. Es verdad que si echamos una vista a los banquillos de la NFL, pues la inmensa mayoría, no estoy tratando de decir un porcentaje, pero probablemente más del 90% de los entrenadores son de raza blanca, ¿no? En la NFL existe una norma, la Rooney Rule, que obliga a entrevistar a candidatos de minorías como los latinos o los negros. En la demanda presentada ante una corte federal de Manhattan, en Nueva York, se denuncia que solo se está cumpliendo esta medida como una simple rutina. Pero se está cumpliendo solamente para entrar dentro del protocolo, pero no con el deseo real de contratar minorías dentro de sus equipos. La NFL aún no se ha pronunciado ante estas acusaciones que llegan cuando faltan pocos días para la final del Super Bowl, uno de los eventos deportivos con mayor audiencia de todo el mundo. Algunos incluso están pidiendo boicotearlo. Obviamente estas son acusaciones muy, muy fuertes, ya que no solamente hablamos de racismo, sino también de la integridad
del deporte. El problema del racismo es algo que no solo afecta al fútbol americano, sino también a otras disciplinas deportivas, aunque dicen cada vez hay más conciencia. En el mundo del deporte están liderando esta transición hacia un mundo con menos racismo. A día de hoy cualquier comportamiento que sea negativo, ¿no?, a nivel de racismo es sancionado. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Cuando regresemos a Ritmo de Salsa, la famosa Academia Colombiana de Baile Swing Latino nos cuenta el secreto de su éxito. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. En el mes de la historia afrodescendiente que celebra Estados Unidos cada mes de febrero, queremos presentarles a la famosa Academia Colombiana de Danza Tropical Swing Latino. Sus integrantes le dijeron a Diva-Lizette Cash que su esencia afrodescendiente ha sido clave para alcanzar el éxito. La afrodescendencia es la clave para bailar salsa. Así lo sostiene uno de los cerebros de Swing Latino, compañía artística ganadora en 10 ocasiones del Festival Mundial de Salsa. John Edward, conocido como Mellizo Mambo, asegura que la esencia de Cali, más las acrobacias y la evocación de las danzas africanas, es lo que marca la diferencia. Todas esas danzas que se hacían en esa época, le incorporamos nuestra forma de interpretación y estilo caleño, que es el movimiento de las piernas, sin dejar la parte que hacen ellos, que es la que trabajan, digamos, de la parte superior del cuerpo. Y es precisamente con esta fusión que Swing Latino ha logrado conquistar más de 100 escenarios internacionales, incluyendo artistas de talla mundial. El show en vivo de Swing Latino mezcla danza ancestral, samba, tango, bolero, paso doble y hasta cha-cha-cha. El resultado, una oferta cultural que Colombia exporta hacia los grandes escenarios del mundo. Rescatar las raíces afrocubanas y afroamericanas y directamente las propias afro, se fusionan con todos los ritmos latinos que tiene nuestro lado del continente. Los colores, la fuerza de sus movimientos y el carisma de los bailarines los hacen los mejores bailando salsa. Ellos hacen sentir su herencia afrodescendiente en las tablas. Me da seguridad, fortaleza, me da carisma, presencia escénica. Diva-Lizette Cash, Voz de América, Cali, Colombia.
Y mientras los estadounidenses se preparan para ver este domingo el Super Bowl o Super Tazón, el show deportivo más grande del país, Animalistas y varios programas de televisión se unirán para presentar este mismo día el Puppy Bowl, un espectáculo que lleva entreteniendo a los amantes de los perros desde el 2004. Este año contará con un récord de 103 cachorros de 51 refugios de todo el país. Con esto nos despedimos por hoy.